Estamos en nuestra serie tratando de responder esta pregunta: Dios, ¿por qué? Estamos hablando de este tema que es real, pero no muy popular, acerca del sufrimiento. ¿Dónde está Dios cuando la vida no tiene sentido? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de nuestra vida. Y hoy, al continuar con la serie, quisiera que me acompañe por favor a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, estamos tratando de entender dónde está Dios cuando la vida no tiene sentido. Lucas capítulo 7 lo tiene ahí en sus notas, también lo va a tener en la pantalla y dice lo siguiente: los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Los 2 discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se le predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan por causa mía. Quisiera hablarles hoy, en el tiempo que tenemos alrededor de esta idea: este no es el final. Vamos, si tiene confianza con la persona a su lado, dígale: este no es el final. Vamos, si usted sabe un poquito de inglés, practique su inglés. This is not it. This is not the end. Amén. Usted no creía que yo hablaba inglés, ¿verdad? Pero oremos, por favor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, hoy nos sometemos a ti. Y te pedimos, Señor, que seas tú continuando hablándonos, ministrándonos. Padre Santo, porque muchos de nosotros hemos pasado por situaciones tan difíciles y hemos salido preguntándonos: Dios, ¿por qué? Y hay personas que han entrado por estas puertas hoy mismo preguntando: Dios, ¿por qué? Y te pedimos, Señor, como hemos estado orando durante esta serie, que seas tú sanando nuestros corazones, restaurando nuestra relación contigo, porque queremos verte, entenderte en medio de situaciones difíciles. Señor, hoy háblanos. Nos sentamos hoy a tus pies. Espíritu Santo, guíanos, abre nuestro entendimiento, transforma la manera en la cual vemos las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene preguntas acerca de dónde está Dios cuando la vida no tiene sentido, si usted alguna vez se ha preguntado: realmente, Señor, estás aquí, está en buena compañía. No somos los únicos pasando por situaciones difíciles, no somos los únicos que hemos pasado por situaciones difíciles. Acá tenemos a Juan el Bautista, vamos, el primo natural del Señor Jesús, aquel que fue llamado a preparar el camino para el Señor Jesús, aquel que bautizaba, aquel que llamaba a personas al arrepentimiento. Este es el mismo Juan el Bautista en el cual él mismo dijo: yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias del Señor Jesús. Este mismo Juan el Bautista, aquel que había preparado el camino, aquel que había declarado las bondades de Jesús, aquel que llamaba a las personas al arrepentimiento. Este mismo Juan el Bautista es en el cual nos encontramos hoy. Y ha estado en la cárcel, y escúchenme, no ha estado por unos cuantos días. Si usted alguna vez ha estado en la cárcel, no tiene que alzar la mano, ¿verdad? Pero es una cosa estar por unos cuantos días, quizás unos cuantos meses, pero el estar unos cuantos años en la cárcel, eso ya es otra historia, porque algo empieza a pasar en ti. Acá está, los teólogos dicen que Juan el Bautista terminó pasando casi
2 años en la cárcel. Ahora, las cárceles en ese entonces no es quizás como las cárceles en el cual nosotros conocemos hoy. Esto era más, en inglés se llama dungeon, era más como una cárcel debajo de la tierra, que era un lugar húmedo, era un lugar frío, era un lugar de enfermedad, era un lugar de pestes. Y en medio de todo eso se encuentra Juan el Bautista. Había algo ahí que no tenía mucho sentido. Vamos, él era el amigo, él era el primo de nuestro Señor Jesús. Él había estado con el Señor Jesús, eran cercanos, eran familia. Y Juan el Bautista ahora se encuentra en la cárcel y él hace la pregunta que muchos de nosotros hacemos: Really, God? I mean, yo creí que tú ibas a venir a mi rescate, yo creí que algo diferente iba a pasar. Y él llama a sus discípulos y les dice: vayan y pregúntenle al Señor Jesús, vayan y pregúntenle, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Es decir, ¿eres tú realmente aquel que nosotros hemos puesto nuestra confianza? Porque si realmente eres aquel en el cual hemos puesto nuestra confianza, entonces hay algo aquí que no tiene mucho sentido. Porque a mi parecer, si yo soy tu primo, si tenemos una relación, si yo sé que tú tienes la capacidad de sacarme de un lugar, entonces yo espero que tú me saques de donde yo estoy. Entonces él tiene dudas, como todos nosotros tenemos dudas. Porque si hay algo que situaciones difíciles en nuestras vidas hacen, es que nos ponen en un lugar donde tenemos que ser confrontados con la realidad de lo que nos está pasando, la realidad del sufrimiento, la realidad del dolor. La realidad es dónde está Dios en medio de situaciones en el cual no podemos entender. Todos hemos estado ahí y sé que algunos de nosotros nos encontramos en ese mismo lugar, en ese lugar de preguntas, en ese lugar de dudas, en ese lugar de decir: Señor, yo te he servido, Señor, yo voy a la iglesia, yo sirvo en tu iglesia, Padre, yo estoy participando de todo. ¿Por qué es que me está pasando? Todos hemos estado ahí. Y me encantaría decirte, honestamente, que la historia termina bien. Vamos, la primera semana leímos la historia de cuando Jesús está en la barca con sus discípulos y viene una tormenta fuerte y la barca se está por hundir. Y leímos que en medio de todo eso le despiertan al Señor Jesús y Jesús se levanta y él calma la tormenta. Todos son salvos. Vamos, es un final como de una película. Es un final bueno. Es algo en el cual nos alegramos. Vamos, la segunda semana leímos la historia de María, Marta y su hermano Lázaro. Y viene y Lázaro se enferma, eran buenos amigos. María y Marta hacen llamar al Señor Jesús y Jesús llega tarde. Cuando viene Jesús ya Lázaro está muerto por 4 días. Pero leímos la historia de que después Jesús se para delante de la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, levántate. Y Lázaro sale. Qué conclusión más hermosa, qué conclusión como de película. Vamos, esas son la clase de historias que nos gusta a nosotros. Vamos, nosotros vemos películas y entendemos que hay momentos difíciles, pero sabemos que al final algo bueno pasa. Siempre llega el héroe, siempre llega la heroína, siempre llega algo que cambia las circunstancias y todo sale bien y nos encanta esa clase de historias. Pero spoiler alert, la historia no termina muy bien para Juan el Bautista. ¿Qué hacemos cuando la historia que estamos leyendo, que estamos viendo en nuestras vidas quizás, qué pasa cuando la historia que se supone que era una buena historia no termina muy bien? ¿Qué es lo que pasó? Era el cumpleaños de gala de Herodes y la hija del rey bailó para el rey y sus invitados. ¿Nunca han escuchado esa canción? ¿Nunca la han bailado? Muy temprano para chistes, entiendo.
Hizo una danza muy hermosa, no sabemos qué clase de danza era, en mi imaginación era la Macarena, pudo haber sido otra cosa. El rey Herodes estaba tan contento con el baile que él le dijo a su hija: mi hija, lo que tú quieras. Mamita, hasta la mitad de mi reino te lo doy, porque tú realmente, wow, qué danza más hermosa. Todo el rey, todos los invitados estaban tan contentos, el rey Herodes estaba tan agradado. Él le dice: pídeme lo que quieras. Y la muchacha fue a hablar con su mamá. Ahora, si usted no sabe la historia, el trasfondo es de que Juan el Bautista va y confronta al rey Herodes. Entendemos que era públicamente, que él se presentó delante del rey Herodes, él tuvo una audiencia con el rey. No solamente estaba el rey Herodes, estaban todos sus advisors, todos sus consejeros, estaban todas las personas de autoridad, estaban personas que estaban esperando para también hablar con el rey. Era una audiencia pública y en medio de todo eso, él confronta al rey, le dice: rey, lo que tú estás haciendo está mal. ¿Qué había hecho Herodes? Herodes se casó con la esposa de su hermano, casi como una telenovela, es decir, se casó con la esposa del hermano, ¿verdad? Y obviamente estaba infringiendo las leyes de Dios, y Juan el Bautista se para y le dice: lo que tú estás haciendo es pecado, está mal, no puedes casarte con la esposa de tu hermano. Y bueno, la esposa de Herodes le tuvo mucha rabia y estaba esperando el momento en el cual ella iba a agarrar su venganza en contra de Juan el Bautista. Aquí es donde ella encuentra su lugar, y ella sabía muy bien lo que iba a pasar, y ella le dice a su hija: quiero que le pidas al rey la cabeza de Juan el Bautista. Juan Bautista estaba en la cárcel. Y ya Herodes, aunque dice la palabra que él se arrepintió por haber dado esa promesa, pero él ya había hecho un juramento público en frente de toda su gente, y les había dicho de que él iba a dar lo que ella quería. Entonces ella viene y le dice lo siguiente al rey Herodes: quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey no podía negarse al juramento. Entonces la palabra de Dios dice lo siguiente: el rey Herodes envió de inmediato a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y luego se lo trajera. ¿Y qué fue lo que pasó? Exactamente lo que el rey Herodes había dicho. Pero espérese, no debería terminar así la historia. Hay algo de esta historia que no me parece muy bien, porque Juan el Bautista era el primo. Él había declarado las bondades, él estaba llamando a las personas al arrepentimiento, y él escucha que Jesús está sanando a otros. Él escucha de que Jesús está resucitando a otros. Él escucha que Jesús está haciendo grandes milagros en otras partes, y ahí está Juan el Bautista en medio de la cárcel fría, lleno de enfermedad, y dice: Señor, la historia no tiene que terminar así, porque si nosotros estuviéramos escribiendo la historia terminaría completamente diferente. Me pregunto si muchos reconstruimos nuestra fe. No sé si usted, es un término muy popular ahora entre la gente joven, el deconstructing our faith. Me pregunto si muchos deconstruimos nuestra fe. Me pregunto si muchos abandonamos la fe, como ahora en COVID-19. Usted sabe que mundialmente 1/3 de todas las personas dejaron de asistir a la iglesia después de COVID-19. Estaban frustrados con Dios. Estaban haciéndose las mismas preguntas que tú y yo nos hemos hecho durante ese tiempo difícil y durante los tiempos difíciles. Me pregunto si muchos abandonamos nuestra fe. Me pregunto si muchos reconstruimos nuestra fe porque simplemente nos hemos leído las historias que nosotros hemos querido leer. Me pregunto si solamente nos hemos enfocado en la palabra del Señor y solamente hemos leído, nos ha gustado
nos hemos memorizado las historias que tienen finales hermosos y finales lindos. Me pregunto si tú y yo muchas veces nos choca el sufrimiento porque nunca nos hemos confrontado con la realidad acerca del sufrimiento en la vida de un creyente, de un seguidor de Jesús. Yo me pregunto si muchos nos hemos enfocado en historias que terminan bien porque nos gusta esa clase de historias y no queremos confrontar la realidad que en la palabra del Señor encuentras también historias muy tristes de gente que amaba a Dios, que servía a Dios, pero su final en esta tierra no terminó muy bien. Me pregunto si es tiempo en el cual tú y yo como personas, como seguidores de Jesús, tengamos un conocimiento bíblico y centrado acerca del tema del sufrimiento. ¿Por qué? Porque si tu idea y mi idea es que tú y yo siempre vamos a estar saludables, si tú piensas que siempre vas a estar rico, si tú crees que eres joven y te vas a casar con un tipo que cante como Luis Miguel y sea simpático como Spider-Man y vuele como el Superman y cocine como un chef, y es decir, si tú crees que todo te va a ir sumamente bonito y te vas a casar con esa persona y esa persona, wow, va a ser el cielo por todo el tiempo que vas a estar. Si tú crees que tú y yo nunca vamos a tener que enfrentar la realidad de la vida, si tú crees que tú y yo nunca vamos a enfrentar necesidad y enfermedad, entonces estamos preparándonos y estableciendo un fundamento que no es bíblico. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo: en esta tierra aquí va a haber mucho sufrimiento. Van a tener que, entonces es tiempo que como familias y como iglesia podamos entender mejor este tema del sufrimiento para que estemos bien posicionados cuando nos venga el tiempo difícil. Porque si hay algo que es seguro en este mundo es que tiempos difíciles van a venir. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondemos a estos tiempos difíciles? Nuestro estudio de Dios, usted sabe que la palabra teología es teos, estudio de Dios. ¿Qué es teología? Es simplemente el estudio de Dios. Nuestro estudio de Dios, mi familia, tiene que incluir el tema del sufrimiento, porque el sufrimiento es una realidad que lo vemos en nuestra vida y lo vemos también en la palabra de Dios. Y está pasando, no sé si se ha dado cuenta, pero hay sufrimiento pasando todo a nuestro alrededor. Aún en este cuarto hay personas que están pasando situaciones sumamente difíciles y la realidad es que tú y yo nos enojamos con Dios, nos frustramos con Dios, dejamos de ir a la iglesia, ¿por qué? Porque nos confrontamos con la realidad del sufrimiento y no tenemos el conocimiento bíblico de cómo manejar, y por eso estamos en esta serie. Porque aunque no podemos nosotros entender por qué vienen las tormentas, no sé si te has dado cuenta, pero acá Federico no te está dando ninguna respuesta específica de tu situación. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé el porqué de tu situación. Y tú no sabes el porqué de mis situaciones. Pero aunque no sabemos el porqué de las tormentas, sí podemos controlar lo que pensamos de Dios en medio de circunstancias difíciles. No podemos controlar las tormentas, pero sí podemos empezar a hablar acerca de dónde está Dios en medio de todo lo que está pasando, porque tú y yo podemos controlar lo que pensamos de Dios en medio de la tormenta. En estas semanas hemos estado reemplazando las mentiras del diablo por las verdades de Dios, porque hay algo que pasa cuando tú reemplazas las mentiras del diablo por las verdades de Dios, porque tú y yo hemos pasado por tormentas y hemos dicho y hemos pensado: Dios está lejos, Dios no está aquí, Dios se ha olvidado de mí, y lo que estamos aprendiendo es yendo a la palabra del Señor para aprender, no, en medio de situaciones difíciles, tanto en el valle como en la montaña, en tiempos de victoria y en tiempos de necesidad, en tiempos donde estamos saludables y en tiempos de enfermedad. En todo tiempo y en todo momento Dios está con nosotros. Dios está a mi favor. Dios está conmigo.
Él pelea mis batallas. Entonces, en medio de situaciones difíciles, estamos reemplazando las mentiras del diablo por las verdades de Dios. Estamos recordándonos, aunque yo no entienda lo que está pasando, hoy yo decido creer la palabra de Dios que dice que Él está conmigo. No solamente está conmigo, pero el Señor se preocupa por mí. El Señor está preocupado por mí, el Señor está velando por mí, el Señor está peleando por mí en medio de situaciones difíciles, Él está intercediendo por mí. Y cuando tú empiezas a ver las situaciones de la vida por otro lente, entonces empiezas a entender mejor que aunque todo a tu alrededor no tenga sentido, hay algo que tiene sentido y es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene sentido. Mi Dios está conmigo, mi Dios es mi proveedor en tiempos de necesidad, mi Señor es mi sanador en tiempos de enfermedad. El Señor está conmigo, aunque yo no lo vea, aunque no lo sienta, yo sé que el Señor está conmigo. Estamos conociendo a Dios, estamos reemplazando las mentiras del diablo por las verdades de Dios. Y hoy quiero, en el tiempo que tenemos, simplemente decirte: no permitas que capítulos en tu vida determinen la historia que tú te pintas acerca de Dios. No permitas que situaciones difíciles que tú y yo creemos que es el final de la historia, cuando Dios está viendo mucho más allá de lo que tú puedes ver, y Él sabe que es simplemente una parte de una historia dentro de un capítulo, dentro de una historia mucho más grande que tú y yo simplemente no podemos entender. Lo puse de esta manera en sus notas. Espero que esta palabra le ministre como me ha ministrado a mí durante esta semana. Lo puse de la siguiente manera en sus notas: Dios siempre tiene la última palabra y está escribiendo una historia mucho más grande de lo que yo pueda entender en el momento. Dios tiene la última palabra. Recuérdate cuando estés en medio de la tormenta. Recuérdate cuando no puedas entender el porqué de las cosas. Aunque no entiendo el porqué, aunque no entiendo que por qué están pasando estas cosas, quizás como Juan el Bautista: Señor, ¿really? Esta es la manera en la cual me voy a ir por una muchacha caprichosa que fue guiada por su mamá, que es una víbora, y ahora yo voy a pagar el precio por eso. Really, God, is this how I'm going to end? Y en medio de todas esas situaciones, tú y yo tenemos que entender que Dios tiene la última palabra y Él está escribiendo una historia que tú y yo simplemente no pudiéramos entender, aunque lo quisiéramos entender. No podemos entender cómo el Señor está escribiendo una historia mucho más grande. Y quizás nos hemos enojado con Dios, aunque quizás no lo hemos expresado, porque nosotros en algún momento hemos creído que nosotros éramos el autor de la historia. Tú y yo en algún momento hemos creído que éramos aquellos que escribíamos la historia, que tú y yo íbamos a poder escribir cómo nuestra historia se desarrolla, cómo empieza, cómo termina. Y el Señor, nosotros no somos los autores de la historia, somos participantes de una historia mucho más grande, y es la historia de amor de nuestro Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en nuestra historia normal y natural, tú y yo no teníamos ninguna esperanza de nada. ¿Por qué? Porque no teníamos acceso a Dios, no había manera de llegar a Dios, nuestros pecados nos separaban de Dios, no había manera que nuestra historia tenga una conclusión final. Esta tierra era todo para nosotros, no había más, pero Jesús vino a la tierra para pagar el precio, para que tú y yo podamos tener una historia de redención y de perdón y de vida, y algo que va mucho más allá de nuestra realidad presente. Dios está escribiendo una historia mucho más grande de lo que tú y yo podemos entender. Federico, compruébamelo. Romanos 8:28 lo tiene ahí en sus notas. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Diga conmigo: todas. Federico, ¿qué es todas? Hice un estudio bíblico detallado en el lenguaje original, y la palabra toda quiere decir toda. Toda. Federico, ¿qué quiere decir todas?
todas. Todas las cosas, lo que te pasó de niño, lo que te pasó de joven, la situación que estás pasando. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Escúchame, no es que Él trajo esas cosas, pero lo que sea que haya pasado en tu vida, en tu familia, en tu hogar, Él va a disponer todo aquello que el diablo quiso para tu mal y el diablo quiso para tu destrucción y que el diablo quiso para que te alejes de Dios. Y Él va a agarrar todas esas cosas de una u otra manera que tú y yo no podemos entender y lo va a utilizar para nuestro bien. Es decir, las tormentas de la vida pueden ser para nuestro bien. Las tormentas de la vida de una u otra manera van a trabajar para que haya un bien que salga de eso, pero esa promesa no es para todos. Nos encanta esa parte, no leemos la otra parte que también es importante, familia. De quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hoy al final te voy a dar una oportunidad que entregues tu vida al Señor. Si deseas hacerlo, te voy a felicitar. Si no deseas hacerlo, te entiendo, no sientas ninguna presión, pero te quiero decir que las promesas del Señor, a veces creemos que las promesas del Señor son incondicionales. No, las promesas de Dios siempre vienen con una condición, porque no puedes tener las bendiciones de Dios sin conocer al Dios de las bendiciones. Vamos, no puedes acceder al poder de Dios si no quieres estar con aquel que ofrece el poder. Entonces hay una promesa de parte del Señor que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Quiero decirte hoy que Dios está escribiendo una historia mucho más grande de la que tú y yo podamos entender. Alguien una vez dijo esto, lo puse en ahí en sus notas. Nunca interpretes la bondad de Dios a través del lente de tus circunstancias. Es algo que nosotros estamos haciendo. Más bien interpreta tus circunstancias a través del lente de la bondad de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cambiando el lente, el enfoque en el cual hemos estado viendo a Dios en medio de las tormentas. Porque antes veíamos a Dios y decíamos, Dios está lejos en medio de circunstancias difíciles. Antes decíamos, a Dios no le importa lo que me está pasando, pero estamos cambiando el lente y estamos aprendiendo a ver las tormentas de la vida y diciendo, no, en medio de tormentas y en medio de situaciones difíciles, mi Dios está conmigo. A Él le interesa lo que me pasa. Dios no solamente está conmigo, pero Dios está a mi favor. No solamente está a mi favor, pero sabes que en situaciones difíciles Dios va a trabajar todo lo que está pasando para mi bien. Ese jefe que me saca de quicios en el trabajo, no sé qué Dios va a hacer, pero Dios va a trabajar todo lo que está pasando para mi bien. Esas amistades que hablan de mí, Dios va a trabajar todo eso para mi bien. Esos mis niños que yo no entiendo, esos mis adolescentes, Dios va a trabajar todo a su alrededor. Todo lo que me pasa, todo lo que me pasa a mí para mi bien. Vamos a cambiar el lente. ¿Por qué? Puse esto en sus notas, porque cuando cambiamos el lente de nuestra perspectiva, entonces empezamos a ver la bondad de Dios y la historia que estamos viviendo de una manera diferente. Vemos el mundo que nos rodea, vemos las circunstancias a nuestro alrededor y lo vemos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ya ha cambiado la manera en la cual estamos viendo las cosas. Y en el tiempo que tenemos, solamente quisiera darles 3 puntos o 3 lentes o perspectivas en el cual quizás nos va a ayudar. Número 1, por favor, escriba en sus notas. Vemos la bondad de Dios y el final de la historia mejor cuando, número 1, escriba en sus notas, entendemos que nuestro dolor es temporal, nuestro gozo es eterno. Nuestro dolor, lo que estás pasando, lo que estás experimentando, aquellas noches en el cual te acuestas llorando, ese dolor que es real, ese vacío, nuestro dolor es temporal, pero nuestro gozo es eterno. Hay un gozo que va mucho más allá de nuestro dolor presente, que es lo que dice Primera de Pedro 4, 12 al 13. Queridos hermanos en Cristo,
No se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. ¿Sabes qué me dice a mí cuando nos sorprendemos que tenemos problemas? Es que no hemos leído la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos habla una y otra vez que en este mundo vamos a tener que enfrentar problemas. Y acá el apóstol nos está hablando y nos está diciendo, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Tu dolor es real, pero tu dolor es temporal. Hay un gozo eterno que nos espera. Y puse lo siguiente en sus notas: lo que nos espera es mayor de lo que estamos viviendo ahora. Vamos, dígalo conmigo: lo que me espera es mayor de lo que estoy viviendo actualmente. Vamos, ahora dígalo como que realmente usted lo siente. Lo que me espera es mayor de lo que estamos viviendo ahora. Es la fe de creer que lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más allá de lo que tú y yo podamos entender en el momento. Lo que me espera es mayor. Y cuando tú tienes una perspectiva de aquello de lo que Dios tiene preparado para ti, empieza a cambiar un poco la mente y tu perspectiva actual, que es lo que dice Romanos 8. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su. Nos gusta la primera parte, ¿verdad? A nadie nos gusta la segunda, a mí tampoco. Pero es la realidad de lo que estamos viviendo. Pero si vamos a participar de su gloria, amén, también debemos participar de su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Lo que nos espera, familia, es mucho más allá de ese dolor presente. Número 2, nuestra estadía es temporal, nuestro hogar es eterno. Es que hemos hecho quizás de esta tierra, lo hemos puesto como el final de todo. Hemos creído que nuestro tiempo aquí en la tierra es todo lo que Dios tiene para nosotros. Lo hemos puesto como si este es nuestro destino. Familia, vine a recordarnos hoy que esta tierra no es nuestro destino final. We're just passing through. Estamos pasando. En inglés la palabra es somos sojourners, somos extranjeros. Estamos pasando, como cuando usted está viajando en el carro. ¿Hay algún esposo, algún padre que le gusta tomar a la familia aunque ellos no quieran y sus niños ir en viajes largos por el carro? ¿Hay alguien? No, solamente. Muchas gracias, Mauricio. Es un don que tenemos los padres. Nos gusta ir en el carro en viajes largos aunque la esposa y los niños se quejen. ¿Por qué? Porque nos gusta. Queremos que toda la familia participe de ese viaje tan hermoso. Y cuando vamos a viajes largos hay estos rest stops. Usted ha ido a los rest stops, ¿verdad? Hemos hecho del rest stop y lo hemos hecho como nuestro destino. No, estamos simplemente pasando por aquí. Nuestro tiempo acá en la tierra es limitado, es por un tiempo corto. Esto es simplemente un rest stop. Estamos pasando por este tiempo. Somos extranjeros, somos sojourners. Filipenses 3 del 20 al 21. En cambio nosotros somos ciudadanos ¿de dónde somos? Del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso. Yes, Lord Jesus, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. No hagas de esta tierra tu hogar permanente. Solamente estamos
pasando. We're just passing through. Este tiempo acá es limitado. Nuestro Dios, nuestro tiempo con el Señor es eterno. En esta tierra vamos a sufrir y vamos a tener enfermedades. En alguna u otra manera nuestro tiempo acá es limitado. Hace unos días fui al doctor porque me dolía el hombro. Y yo no sé si usted sabe de esto de mí, pero a mí me gusta jugar deportes. Quiero jugar béisbol uno de estos días cuando sea grande. Y el doctor me dijo: Federico, tienes artritis en el hombro. ¿Cómo es eso, doctor? Yo soy joven, es decir, yo no puedo tener artritis en mi hombro. ¿Qué es lo que está pasando? No, tú y yo en alguna otra manera estamos, alguien una vez dijo algo bien triste, dijo que del momento que nosotros nacemos, de alguna otra manera algo se está muriendo dentro de nosotros. Bueno, mi hombro, aquel hombro que me iba a llevar a nuevos niveles en el profesionalismo y también así en el atletismo, no me está funcionando muy bien. Nuestro tiempo acá en la tierra es limitado. No hagamos de este hogar nuestro hogar permanente. Romanos 8, ahí en sus notas: la creación espera el día en el que será liberada de la muerte y de la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Estamos pasando, esto es temporal número 3, rápidamente de sus notas para concluir. Nuestras circunstancias son temporales, nuestra esperanza es eterna. Lo que tú y yo estamos pasando es temporal, es limitado, no va a ser para siempre. Ese dolor, ese sufrimiento, esa falta, todas esas circunstancias son temporales. Nuestra esperanza es eterna. Primera de Pedro 1. Alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y lo que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Cada una de las promesas de Dios está vigente. Cada una de las promesas de Dios son reales. Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios es real. Sus promesas son reales. Tú y yo tenemos una esperanza más allá de las tormentas, más allá de nuestra realidad, más allá de un cuerpo que está envejeciendo, más allá de un cuerpo que está decayendo, más allá de circunstancias que no podemos entender. Nuestra esperanza no puede marchitarse, nadie lo puede quitar, porque nuestra esperanza está en Dios. Y habrá un día en el cual ya no habrá más llanto ni habrá más dolor. Y habrá un día, familia, en el cual ya no habrá más abuso. Y ya no habrá más divorcio. Y habrá un día en el cual ya nuestros cuerpos no van a decaer. Y habrá un día en el cual tú y yo vamos a entender el porqué de tantas cosas que nos han pasado. Pero no estamos ahí todavía. Estamos en un tiempo temporal en el cual tú y yo podemos fijar nuestros ojos a largo plazo y ver a nuestro Señor Jesús en nuestro presente y saber que Él está escribiendo una historia mucho más grande de la que tú y yo podamos entender, porque Él puede agarrar todos esos capítulos oscuros que el diablo quiso para nuestra destrucción, y Él puede agarrar todas esas experiencias dolorosas, y Él puede agarrar todo lo que nos ha pasado, y Él puede escribir una historia mucho más hermosa y mucho más grande de la que tú y yo pudiéramos entender, porque nuestra esperanza no está en esta tierra temporal. Nuestra esperanza está en un Dios eterno. Alguien una vez dijo esto, lo puse en sus notas: la vida es corta, la eternidad es larga. Y hay personas que se alejan de Dios en medio de situaciones difíciles. Te puedo preguntar por qué.
¿No más bien deberíamos acercarnos más a Dios para poder encontrar esperanza en Él? ¿No más bien deberíamos acercarnos a Dios para encontrar su fuerza, tener su gozo, tener su presencia? Más bien tú y yo deberíamos acercarnos más. No te alejes de Dios debido a las circunstancias presentes. Más bien acércate. Porque aunque quieras correr de Dios, aunque quieras alejarte, aunque quieras correr a la cueva más oscura en este mundo, en esa cueva Dios te va a encontrar. En tu enojo, en tu rabia, en tu frustración, el amor de Dios te va a encontrar. Puedes correr, como algunos de nosotros hemos estado corriendo, pero llegará un día en el cual te tendrás que rendir al amor de Dios. ¿Dónde más vas a correr? ¿Cuán lejos vas a ir? Donde sea que te vayas, el amor del Señor te va a encontrar. Y llegará un día, como muchos de nosotros lo tuvimos que hacer, nos cansamos de correr. Nos cansamos de huir. Nos cansamos de encontrar esperanza en otras partes. Y llegó un día en el cual simplemente tuvimos que pararnos y recibir ese amor inmerecido de Dios. Romanos 8 dice lo siguiente: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o si pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, a pesar de todo lo que has pasado, a pesar de toda tu niñez y todo el dolor, y a pesar de todo lo que has tenido que pasar, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Hoy estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni las riquezas, ni la necesidad, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni el divorcio, ni el cáncer, ni nada de lo que nos está pasando puede separarnos del amor de Dios. Sí que habrá un día donde todo tendrá sentido, familia, pero no estamos ahí todavía. Y no vamos a permitir que el final de un capítulo afecte lo que nosotros vemos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está escribiendo una historia mucho más grande de la que tú y yo podamos entender. Este no es el final de la historia. Ayúdeme a orar, por favor. Padre, te damos gracias. Señor, encontramos sanidad en ti. Y en este momento estás sanando corazones. Oh Señor, estás reconciliando vidas. Te damos gracias, Señor, que tú estás obrando de una manera para ayudarnos a entender que nuestra estadía acá es temporal, pero nuestro hogar es eterno. Nuestro dolor no va a durar para siempre. Tendremos el gozo del Señor. Nuestras circunstancias son temporales, pero nuestra esperanza es eterna. Señor, pase lo que pase, vengan las tormentas que vengan, pondremos nuestros ojos en ti, porque nuestra esperanza está en ti, Señor.